Shabbat Shalom a todos los hermanos que nos miran por redes sociales y nuevamente Shabbat Shalom a aquellos hermanos que son parte de nuestra familia local y en presencia aquí en Raíces de la Fe. Soy el pastor Gabriel Galán y hermanos, saludos. Saludos en este maravilloso Shabbat de cantos o de canto. Es un Shabbat especial y ya voy a explicar un poquito por qué decimos eso, ¿verdad? Y es que estamos celebrando en esta tarde, es decir, la porción que nos toca en esta tarde es la porción Beshalach, ¿ok? Y Beshalach significa, lo traducen cuando el faraón nos dejó ir o cuando él nos dejó ir. Amén, diga conmigo, cuando él nos dejó ir. ¿Ok? Y se refiere a la salida de Egipto, cuando finalmente el Señor, a través de su mano extendida, a través de juicios fuertísimos en contra de la nación de Misraim, finalmente el faraón deja ir al pueblo. Y entonces, pero yo le puse en resumida, de alguna manera resumida, en la salida. ¿Okay? Beshalach, que es prácticamente, capta el concepto de lo que estamos hablando, en la salida. Y también esta semana, miércoles, al caer el sol, estuvimos celebrando Tu B'Shvat. Tu B'Shvat es la celebración del Día del Árbol, que se celebra en Israel desde tiempos antiguos y que prácticamente fue la inspiración para que haya un Día del Árbol alrededor del mundo. Y básicamente quiero hacer esta reseña porque es importante, aunque ya pasó este miércoles pasado, es importante que retoquemos esto para enseñanza. El Seder de Tu B'Shvat, ¿qué significa eso? Bueno, que en el mes de Shabbat, que es el mes que estamos actualmente, cayó en esta vez que hice hace unos años atrás, esta reseña cayó en domingo, pero obviamente este año 2024 cayó en miércoles. Pero ahí me dispensan que yo no corregí esta parte, no sé por qué no la vi, pero es prácticamente, ¿verdad? Que este año cayó, en el 2024 cayó el miércoles, que vino siendo el 20, si me corrigen por favor, este miércoles. ¿Fue qué fecha? No es hoy, estoy hablando del miércoles pasado. Sí, no, yo creo que... Ok, gracias, okay, que estamos en vivo, pero somos familia y entendemos que no lo sabemos todo y a veces no retenemos todo. Pero la celebración de Tu B'Shvat comienza al atardecer, okay, al caer el sol. Tu B'Shvat, o el cumpleaños de todos los árboles frutales, es una fiesta menor. Es interesante de que en este recurso que yo encontré habla de esa manera, pero en un recurso rabínico dice que se refiere de que habla de un árbol, no de árboles. Es muy interesante porque hay un contraste y en este recurso rabínico se explicaba de que se refiere básicamente al árbol de la vida. ¿Okay? Pero bueno, es bien interesante ver las diferentes perspectivas, pero se refiere en sí a lo necesario que son los árboles. Tanto el árbol de la vida, que es la misma Torah, ¿okay? Que alimenta el espíritu, como son los árboles que nos dan los frutos con los cuales nosotros también nutrimos nuestros cuerpos. El nombre es en hebreo y es para el día 15 de Shabbat. Es como el Día del Árbol, que se celebra alrededor del mundo y en diferentes fechas, pero poca gente sabe que esta tradición tiene netamente raíces hebreas. En la antigüedad, Tu B'Shvat era simplemente una fecha en el calendario que ayudaba a los agricultores judíos o hebreos o israelitas, dependiendo del tiempo, a establecer exactamente cuándo debían llevar al templo las frutas del cuarto año de los árboles recién plantados como ofrenda de primicia. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es eso de árboles de 4 años? Porque acuérdese que la Torah decía, una vez que entregas a la tierra y empiezas a sembrar, empiezas a cultivar la tierra, tú vas a sembrar, pero cuando miras al siguiente año que ha crecido ese árbol, el fruto que ese árbol te dé no lo puedes comer. No lo puedes comer el primer año, no lo puedes comer el segundo, no lo puedes comer el tercero. Hasta el cuarto año es que ahora ni siquiera lo comían, sino que lo traían en primicia
al templo. Entonces, algunos no están de acuerdo con eso y dicen que el cuarto año sí se podía hacer, se traían las primicias y se comían. Algunos dicen, son opiniones, como les digo, diferentes, de que sí tenían que esperar hasta el quinto año para poderla comer, ¿verdad? Pero eso es nada más con los árboles que son nuevos, recién sembrados. Ahora, en el siglo XVI, los cabalistas místicos de Safat, la ciudad de Sefed, en la tierra de Israel, iniciaron una nueva tradición para celebrar Tu Bishvat. Y esto es bonito estudiarlo, no es porque sea parte de la práctica común, porque son en ciertas áreas. La fiesta de las frutas se celebra, ¿verdad?, siguiendo el modelo del ceder. Del ceder, es decir, establecen un plato y ponen los diferentes frutos que se cultivan en Israel como una manera de celebración. ¿Okay? Celebrando o reconociendo el fruto que da la tierra en Israel. Siguiendo el modelo del ceder o el orden del plato del Pesaj, los participantes leen pasajes bíblicos y de la literatura rabínica y comen frutas y nueces tradicionales asociados con la tierra de Israel. Las almendras eran muy destacadas en el ceder de Tu Bishvat, ya que se cree que los almendros fueron los primeros árboles en florecer en Israel, y también está esta creencia, ¿verdad?, de que el árbol de vida era un árbol de almendra. Que no estoy diciendo que eso es, estoy diciendo de que esta es su opinión. Yo pienso que está muy cerca de la verdad, porque si usted nota, la menora de la manera que está construida es con flores y frutas de almendra. ¿Por qué el Señor mandó a hacer la menora, que simboliza los espíritus del Señor, la luz del mundo, ¿verdad? Los 7 espíritus de Hashem. Mandaría a hacerla con ese diseño? Es nada más algo para preguntarse. ¿Es una opinión o algo que podemos nosotros investigar si nos interesa esta línea de pensamiento? Pues nada más quería compartir eso, y volvemos nuevamente a la parashá de esta semana, hermanos, que es en la salida, Beshalach. De la Torah estaremos estudiando Éxodo 13, del 17 al 17, perdón, 13, 17 al 17, 16. Yo de antemano les digo que vamos a ver un poco del 13 y después vamos a saltar al 17, que es el último capítulo de esta porción. Profetas. Ahí como que mal deletreé la palabra profetas, es profetas. Jueces 4:4 al 5:31, y del Pacto Renovado, Nuevo Testamento, estaremos viendo Mateo 14, del 22 al 33. Siempre recordamos, hermanos, que nosotros estudiamos juntos para aprender todos, y que en Raíces de la Fe, pues creemos de que la Biblia es el fundamento, y que agregamos a la Biblia el conocimiento, los estudios, lo que se ha encontrado, siempre dando fortaleza a la veracidad e historicidad de la Biblia. Recursos académicos, tradiciones, cultura, todo lo que han escrito el pueblo judío, que es importante. En muchos gremios se desechan, pero creemos de que esto es importante ponerlo en perspectiva para traer una enseñanza muy balanceada. Somos una congregación mesiánica, es decir, creemos en Yeshua, Cristo, pero al mismo tiempo observamos, ¿verdad?, las tradiciones judías como prácticamente eran los adoradores del Eterno en el primer siglo. Estos son algunos de los recursos consultados para la preparación de este mensaje. Y hemos también adquirido algunas otras cosas de algunas fuentes, no necesariamente de libros que tenemos a la mano, pero de fuentes cibernéticas. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Y esto es para, como les dije, no vamos a cubrir toda la porción, sino que es importante que tengamos la base. Siempre lo recordamos en cada porción, una base principal, para que sepamos de dónde viene lo que estamos trayendo, ¿verdad?, en secuencia. Los Benei Israel, ¿qué significa Benei? Hijos. Benei, hijos de Israel, fueron sueltos libres por orden de Faraón y se iban de Misraim, Egipto.
La ruta más cercana a Eretz, es decir, a la tierra de Israel, era a lo largo de la costa mediterránea hasta llegar a Israel, pero era territorio ocupado por los filisteos, Plistim. Los filisteos o Plistim. El dilema era que Israel no estaba listo para la batalla, por lo que Hashem, Dios, los condujo hacia el mar de juncos. Es decir, Dios los desvió. Por aquí se van a encontrar gente que le van a hacer guerra y no están preparados. Los voy a llevar por un territorio más escabroso, más dificultoso, pero es para protegerlos. Son demasiada gente, muchos niños, muchas mujeres, muchos ancianos, y Dios los estaba protegiendo. Faraón había enviado espías rastreando el paso de Israel y se los informó que los Bené Israel, los hijos de Israel, parecían estar perdidos. Y fortaleció su determinación y la del pueblo y persiguió a los israelitas hasta el desierto. El ejército egipcio, armado y movilizándose rápido sobre carros de hierro, y yo quiero que usted sepa esto si no lo ha pensado anteriormente. Eso era lo más, o sea, el desarrollo tecnológico mayor en esos tiempos. Los carros de hierro que usted ha visto en películas o en litografías, esos carros eran prácticamente una arma efectiva en guerra, porque no solamente se usaban las bestias, los caballos para alarlos, pero alcanzaban gran velocidad y con el peso a veces solamente tirarle ese objeto encima era desastroso, o sea, hacían mucho daño. Y encima de eso, pues las personas tenían la capacidad de poder lanzar lanzas, flechas, etcétera, a velocidad y eran difíciles de alcanzarlos. Entonces eran prácticamente las tanquetas en la antigüedad. ¿Okay? El ejército egipcio armado y movilizándose rápido sobre carros de hierro alcanzaron a Israel, que estaba acampando a orillas del mar de juncos. ¿Por qué decimos mar de juncos y no decimos el mar rojo? Porque realmente el nombre original y correcto es mar de juncos. Lo que pasa es que cuando se tradujo al inglés se dice Sea of Reeds y hubo un error en la cartografía del cartógrafo que hizo algunos mapas y en vez de poner The Sea of Reeds, que es con 2 E en inglés para que se pronuncie como I, puso solamente una E. Y entonces de ahí el mar rojo, que la palabra red se escribe R-E-D. Entonces, es ahí de esos pequeños errores históricos que surgen, que es muy parecido al del reloj. Hay muchos relojes que usted mire que el 4 lo ponen 4 palitos. Y eso es un error, también es un error que cometió una persona, un relojero, pero se volvió famoso el asunto y se quedó así. Pero es algo caprichoso, que históricamente queda como algo que marca un momento específico en la historia. Entonces, el sonido atronador y la gran nube de polvo que levantaron los 600 carruajes que traían los egipcios debieron golpear los corazones israelitas, cualquiera, imagínense en aquellos tiempos. Eso a la lejanía se escuchaba el retumbar de los carros viniendo a la velocidad, los caballos, imponiendo terror al pueblo. Pero Moshe les aseguró que confiaran en Hashem y permanecieran calmados y en silencio mientras Adonai, ¿verdad?, con su gloriosa majestad destruiría el poder de Misraim. Es a veces un poco difícil entender por qué el pueblo se rehusaba a creer, viendo tantas proezas, tantos prodigios, y llegamos a pensar en un momento que ellos adoptaron esta exigencia. Yo quiero otro milagro, pero tenemos que entender que había un factor común, el maltrato y haber sido desposeído, haberle sido confiscada la fe a ellos, porque ellos no tenían manera de creer en nada, no tenían derecho a nada, no podían tener acceso a nada, o sea, eran esclavos, entonces se les quita la fe. Entonces, y también el faraón era difícil de complacer, entonces cualquier cosa
Y un ejemplo bien significativo es cuando vino Moshe a pedirle que los dejara ir. ¿Y qué fue lo que hizo inmediatamente el faraón? Les puso más difícil el trabajo. Entonces, la manera de ellos de pensar era, se nos hace difícil creer. Tenemos que ver. ¿Por qué? Porque no creemos. Se les quitó la habilidad de poder creer en algo bueno, que ellos merecían algo bueno. Entonces, pero Moshe les aseguró que confiaran en Hashem. Confiar en Hashem. Y permanecerían calmados y en silencio mientras el Señor se encargaba de destruir a Misraim. Hashem ordenó a Moshe levantar su bastón y ordenó al pueblo caminar hacia las aguas. Mientras tanto, Hashem hacía separación, distanciando al enemigo para que no se acercaran mediante una capa de nubes y columna de fuego, provocando que un viento de este soplara durante toda la noche. Es decir, la luz era irradiando hacia el pueblo, hacia adelante del pueblo, pero por la parte de atrás estaba oscuro, ¿okay? Para que el pueblo enemigo no pudiera ver. Y es de esa manera como el Señor estableció una distancia. También en la noche se encendió esa columna de fuego para traerles miedo al enemigo de que no se pudieran acercar. Cuando Hashem terminó de separar las aguas, los Bené Israel entraron entre las imponentes paredes de aguas, cruzaron al otro lado. Los egipcios los persiguieron hasta las aguas divididas del mar. Al llegar al otro lado del mar, Moshe levantó su vara y las aguas se volcaron ahogando el poder y la gloria de Egipto. ¿Por qué dice el poder y la gloria de Egipto? Porque todo lo mejor de lo mejor en ese ejército estaba ahí. Lo mejor de Egipto, los hombres más preparados, los hombres más valientes, los hombres más capaces, los soldados. Los Bené Israel fueron testigos del poder y justicia asombrosa de Hashem. Creyeron entonces en la realidad de Dios. En ese momento fueron encontrados realmente este Dios. O sea, no fue suficiente para ellos todavía ver los 10 juicios, las 10 plagas, pero aquí ellos están entrando. Esto realmente es realidad, está pasando. Nosotros estamos siendo defendidos por Hashem. Es un varón de guerra en nuestro favor. Y en Moshe como su servidor, más confiable y leal. Por eso es que Moshe tenía que levantar la vara. No era Moshe haciendo el milagro. Moshe estaba prácticamente levantando su mano porque Hashem le dijo, levanta tu vara. ¿Okay? Y entonces el Señor ejecutaba el milagro, pero es para demostrarle al pueblo, este es mi representante. Este es lo que dice, eso es lo que yo voy a hacer. Lo que dice Moshe en la tierra, eso es lo que Hashem va a hacer en la tierra. ¿Okay? Y eso es importante porque cuando Dios tiene a un hombre, una mujer que se mueve en obediencia, que se mueve de esta manera, Dios va a honrar a ese representante del cielo. Entonces ahora dice inmediatamente de que entonces Moshe y luego Miriam levantaron adoración entonando un canto. Esa es la canción. Por eso es que este sábado, este Shabbat especial, y siempre cae cuando se dice la porción Beshalach, es el Shabbat del canto, el Shabbat de la canción en el mar. La canción de Moshe, la canción de Miriam, se le dice de todas esas maneras, porque fue Moshe el que empieza a cantar, los hombres empezaron a repetir y de repente se levanta Miriam, ¿verdad?, a danzar y empieza a cantar y las mujeres la siguen y entonces se vuelve un canto que toda la nación empieza a cantar. ¿Okay? Levantaron adoración entonando un canto. Miriam con su tamborín dirigió a las mujeres en danza y después siguieron los hijos de Israel exaltando a Hashem con acción de gracias. Se detalla el incidente. Bueno, coincidentalmente esa es la razón por la cual nosotros estuvimos cantando todas las canciones que estábamos cantando, honrando este momento, ¿verdad? Y son canciones de fe porque te levantan la fe, te solidifican, te hace sentir de que realmente Dios está acá, porque Él está siendo exaltado,
hay una comunicación espiritual. Usted adora al Señor reconociendo quién es, cómo es Él, su portento, su gloria, y al mismo tiempo su espíritu se empieza a revivificar. Se detalla el incidente con las aguas amargas en Mara. Los Bené Israel que llegaron, ¿verdad?, encontraron agua, pero no podían tomarla, porque estaban amargas. Eso es lo que significa Mara, amargas. Los Bené Israel lucharon con las realidades de su experiencia en el desierto. Es la realidad de cualquier persona. Tú te vas al desierto y te vas sin agua, no tienes agua, vas a tener problemas. Te vas al desierto con mucha ropa, vas a tener calor. Te vas al desierto empujando animales, llevando cosas. O sea, es bien dificultoso. Es una vida bastante fuerte. Y no lo digo de una manera ni burlona, ni mucho menos insensible. Pero gracias al Eterno que habían sido preparados en las fuertes tareas para confrontar la dureza del desierto. ¿Estamos entendiendo? No que ellos querían haber sido maltratados o trabajar duro, ¿no? Pero que en cierta manera la dureza de ese trabajo les sirvió para poder empujarse a través de la dureza del desierto. Y la fe fue puesta a prueba, hermanos. Hoy hablábamos, antes de entrar a cámaras, al inicio, antes de empezar para dar el servicio oficialmente, hablábamos de las dificultades que hemos estado por cierta razón en esta semana, prácticamente en los últimos 2 días. Las últimas semanas han sido de enfermedades, muchas personas, esto y los retos y las contradicciones y entonces uno en esos momentos, es como que llega un desierto. Y eso es lo que quiero compararles con esto, que a veces nosotros entramos en unos baches de la vida que son como secos, desiertos, inhóspitos, y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Y no es que usted esté flaqueando en la fe, no es que usted se esté portando mal, no es que usted dejó de orar, no es que usted no ha dejado de hacer nada de lo que hace para el Eterno, pero simplemente entra en una área seca. Y esa área seca, la tarea es poner a prueba. El desierto puso a prueba al pueblo. El desierto puso a prueba el cielo porque sabe que en camino hacia dónde iban ellos. Iban en el camino hacia prácticamente el lugar de salvación. Ya Hashem los había liberado, ya Hashem los había redimido, ya Hashem los había adoptado, ya ellos son pueblo de Dios y Dios es el Dios de ellos. Ya Hashem los está defendiendo de los perseguidores. Pero ¿qué sucede? De que hay un momento en la vida que también tenemos que pasar pruebas. Y la parte más importante de esta prueba es la fe. No es la prueba para ver si somos meromeros, si somos fuertes, si somos gente de agallas que tienen capacidad y fortaleza, si son ¿cómo se dice la palabra? Si tienen fortaleza física o estamina espiritual para seguir adelante. Pero lo más importante es la fe. Porque en estos momentos es cuando las personas empezaron una queja continua, a quejarse. Entonces, la fe es lo contrario. La fe multiplica la esperanza. La queja disminuye la esperanza. Amén. Entonces, dice, y la fe fue puesta a prueba con preocupaciones prácticas de sobrevivencia. Me hace falta agua, me hace falta comida, me hace falta, ¿me entiendes? El confort, me hace falta lo que yo quiero, o sea, lo que ya estábamos acostumbrados, aunque era, y uno dice, pero ¿cómo es posible? Estaban esclavos, bueno, pero ya tenían tantos años, 200 y pico de años de estar de esclavos, entonces, ¿por qué se nos hace difícil entender? Ya estaban acostumbrados a eso. O sea, era lo práctico, era lo normal. Ya había un patrón que su cuerpo, su mente ya había aceptado. Entonces, ellos salieron fuera de eso, entonces están siendo puestos a prueba. Y sabe que esa prueba es también parte de su libertad, porque antes ni siquiera podían ejercitar su propia fe. No tenían derecho. No podían adorar a Hashem, porque estaban en Egipto. Y entonces los dioses que mandaban ahí eran los dioses egipcios.
No se les permitía. Entonces aquí está el concepto de que inclusive la contradicción, inclusive la queja es parte de ser libres. ¿Acaso no vivimos en el país más libre del mundo? Los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay inclusive personas que hablan en contra del mismo país y queman hasta su propia bandera. ¿Me gusta eso a mí? No. No soy partícipe de, como decimos en mi país, que la gente sea matamama, que vaya en contra de su propia casa, que vaya en contra de su propia libertad. Y dicen, no, es que eso es la libertad. No, libertad es saber hacer lo que es correcto, ser responsable con lo que se te ha depositado en tus manos, no romper, no destruir la estructura, sino apreciar y cuidar la estructura para que no se derrumbe el edificio. Eso es lo que tenemos que entender acerca de la libertad. Y entonces acá, aunque a veces lo miramos de una perspectiva negativa, tenemos que entender que Dios los está poniendo a prueba para que ejerciten su fe hacia Él y ejerciten la fe hacia ellos mismos como pueblo, como gente. Antes no podían hacer eso. ¿Ok? Entonces ahora, dice, y la fe fue puesta a prueba con preocupaciones prácticas, hermanos. Claro, la supervivencia, como son el agua, la comida. Dios escuchó las quejas del pueblo y prometió codornices y maná. En algunas versiones hebreas ustedes van a ver la palabra no es maná, se dice man. Man, ¿ok? Y a veces uno se confunde y dice, y comieron man, comieron hombres, dice. No, es que así se dice en hebreo, man. Estos milagros fueron presentados al pueblo israelita como evidencia del amor, el cuidado, del honor y la gloria de Adonai. La gloria, estaban empezando a ver por primera vez quién es Dios. A Dios desempacando su gloria en diferentes niveles, en diferentes capacidades. Y entonces el pueblo se le dio instrucción estrictas respecto a la recolección y el consumo del maná. Tanto van a recoger por día, no van a recogerte más. Unos lo hicieron, violaron, tuvieron consecuencias, se les pudrió la comida. Y los que vivieron también en el Shabbat, Dios les dijo, recojan 2 veces. El viernes para que no trabajen en sábado y antes de que caiga el sol. Pero unos lo hicieron caso y se fueron a colectar también en Shabbat. Y tuvieron repercusiones serias. Entonces, dice, también se les presentó el Shabbat como día de reposo y se guardó una urna llena de maná para la posteridad. A veces yo me he puesto a pensar, ¿cuál es el objetivo de que Dios haya mandado? No sé si usted se pregunta eso, pero yo me pregunto, ¿cuál era el objetivo que Dios mandara a guardar un recipiente con una cantidad de maná y que ese maná todavía, acuérdense, todavía no se ha construido el arca? Todavía el arca del pacto no se ha construido, eso eventualmente pasa. Ellos están apenas saliendo de Misraim, Egipto, y la edificación del Mishkan y todos los enseres de la tienda de reunión, incluyendo obviamente, lo primero, dicen los sabios, que fue construido fue el arca. Entonces, un año después, exactamente un año después, inauguran ellos el Mishkan completo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de guardar el maná? Para la posteridad, cuando todavía no tenían el arca. Eso es una pregunta bien interesante que posiblemente la podemos discutir un poquito más a fondo después del servicio. Pero el maná le dice cuál es el objetivo, se tiene que dejar para la posteridad. Testimonio. Acuérdense que lo que estaba en el arca del pacto eran 3 cosas importantes. En sí guardaba una serie de cosas, o sea, representaba muchas cosas, pero guardados adentro habían 3 cosas, que era ese recipiente lleno de maná que nunca se llegó a podrir, se mantuvo intacto. Después se metieron, ¿verdad? También se puso las tablas de la ley y también se puso la vara florecida de Aarón, que era también símbolo de autoridad.
Entonces, símbolo de autoridad, la ley que representa el orden social de Dios en la tierra y obviamente la provisión. Las tres áreas importantes de vida del ser humano. Entonces, pero para eso es para testimonio. Para testimonio importante que Dios provee, que Dios es el Dios proveedor, que el Dios cumplió todas sus promesas, es parte de eso. La nación viajó a Refidim y confrontó a Moshe por el tema del agua. Fue un desafío innecesario. Ya habían pasado varios desafíos, pero tenían sed. ¿Por qué no había agua en Refidim? ¿Por qué se tuvo que esperar tiempo? ¿Por qué el pueblo está sufriendo? No, el pueblo no se está quejando porque no hubo agua. A veces lo interpretamos de esa manera, pero los sabios explican de que hubo un tiempo, un lapso de tiempo que no había agua, pero era consecuencia de lo que había sucedido durante las desobediencias del Shabbat, desobediencias de buscar más comida de lo necesario. Entonces Dios estaba dejándole saber que yo soy tu proveedor, yo soy el que está procurando tu bendición. Ustedes necesitan ajustarse a las condiciones que yo estoy estableciendo para que prosperen y hagan bien las cosas. Entonces, y eso es lo que dice el comentario, es que Dios está tomándose un tiempo dejándole saber que ellos han procedido mal. Ahora, la nación viajó a Refidim, como dijimos, y ese fue un desafío innecesario porque protestaron. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían experiencia. Pero Dios les dio agua de la roca después que Moshe golpeó la roca con su vara. Amalek ataca a Israel y Dios ordena acabar con la maldad de Amalek y lo pronuncia como enemigo prácticamente para todas las generaciones, para toda la vida. El espíritu de Amalek es el espíritu con el cual nosotros estamos luchando. Judíos y naciones en Yeshua, alrededor del mundo, estamos luchando actualmente con ese espíritu que quiere exterminar todo lo que nombra a Dios. Escritura direccional, hermanos. 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero todo no es conveniente. Todas las cosas me son permitidas, pero no me dejaré esclavizar por nada. Volvemos y repetimos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son permitidas, pero no me dejaré esclavizar por nada. Eso es saber qué es libertad. En un esquema bien simplístico, usted y yo podemos resumir, esto es saber lo que es libertad. Tenemos la libertad de poder hacer lo que nos dé la gana. Hemos recibido libre albedrío y en el occidente se entiende que libre albedrío es hacer lo que te dé la gana. Pero dicen los sabios judíos que no, que es saber exactamente lo que tienes que hacer con lo que se te ha puesto en tus manos. Que responsablemente tenemos que tomar control de lo que nosotros, no control de una manera controlista y exagerada, pero tomar control balanceado de lo que se nos ha puesto, se nos ha encomendado. Entonces, de esa manera es que cumplimos con la tarea de saber hacer lo que debemos hacer. ¿Ok? Vamos a hacer la oración, hermanos. Si nos ponemos de pie un segundo, les agradezco. Berehut ed Adonai HaMevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Bendigamos a Hashem. Bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Ok. Ya parte de esto lo mencionamos un poquito en el resumen, pero lo tenemos que iniciar porque así es como iniciamos la porción, mencionando la razón por la cual la porción es llamada de la manera que se llama. Después que Faraón dejó ir al pueblo, es decir, cuando el Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió al camino que pasa por la tierra de los Plistim,
porque estaba cerca. Era lo más cerca. Era bien cerquita para llegar a la tierra de Israel de esa manera. Dios pensó que el pueblo al ver la guerra podría cambiar de opinión y regresar a Egipto. Más bien, Hashem condujo al pueblo por una ruta indirecta a través del desierto junto al Yam Suf, al mar de juncos. El pueblo de Israel subió de la tierra de Egipto completamente armado. Pero cuando dice completamente armado se puede entender de dos formas, dicen los sabios. Una es que sí, llevaban armas. También se puede entender que sí, venían surtidos con todo. Venían tan surtidos que podían también hacer armas, inventar armas, es decir, fabricar armas. Obviamente venían surtidos de todo lo que sacaron, riquezas, alimentos, todo lo que ellos traían preparados para cierto tiempo. Ellos no trajeron comida que les iba a durar para toda la vida. Y lo vemos inmediatamente porque esto sucede en el capítulo 16 que están saliendo. Pero inmediatamente que lleguen al otro lado ya las provisiones se han terminado. Y usted dirá, pastor, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el momento que salen al momento que cruzan el mar Rojo? O el verde juncos. ¿Cuántos días piensan que han pasado? Simplemente 7 días. Ellos salieron en un primer día de la semana, es decir, en un domingo, y según los sabios, ellos terminaron de cruzar en un Shabbat. La salvación, la bendición de ellos cayó en Shabbat. ¿Okay? Entonces, también dice, puse este asterisco ahí y abajo puse la referencia. En algunas Biblias refleja que dice la quinta generación de los hijos de Israel era esta, porque la primera generación fue la que llegó, los 70 en total de familiares que llegaron a Egipto, ¿verdad? De Jacob, cuando Joseph los invitó a que se vinieran. Entonces, esa es la primera generación. Pero ¿cuántas generaciones tuvieron? Y se acuerda cuando hicimos el conteo de cuántos años pasaron ellos hace unas cuantas para allá atrás. Entonces, equivalente una generación en aquellos tiempos eran de 100 a 120 años. Entonces, si ellos pasaron 430 años, estamos hablando de 4 generaciones, más o menos, más la primera que ellos son quinta. Esta era la quinta generación que estaba saliendo de Egipto. Moshe tomó los huesos de Joseph con él porque Joseph había hecho que el pueblo de Israel hiciera un juramento cuando dijo, Dios ciertamente se acordará de vosotros y mis huesos llevarás contigo lejos de aquí. Joseph no quería que sus huesos se quedaran en Misraim. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que es el borde del desierto, es decir, el lugar limítrofe. Adonai iba delante de ellos en una columna de nube durante el día para guiarlos por su camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así podían viajar tanto de día como de noche. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche se alejaron de delante del pueblo. Es decir, la vez pasada mencionamos de que de día los calentaba esa columna de fuego, porque como va adelante a una manera de calefacción, y yo no estoy hablando cosas que no son o que son fantasiosas. Estamos hablando que esta antorcha, un pilar de fuego que no era pequeño, era gigante, va enfrente de ellos y va, como ellos van detrás de ese camino, el aire que va calentando esa columna de fuego les está dando hacia ellos. No solamente los ilumina, pero también los calienta porque en el desierto la noche es fría. ¿Okay? Pero en el día la nube, ¿verdad? Las nubes prácticamente es como neblina, que es fresca también. Y entonces durante el día van en el desierto caminando y van detrás. Y esa nube los viene refrescando. O sea, el viento que pasa por esa nube viene dándoles como una especie de refrescante, es refrescante el aire. ¿Okay? Son algunas opiniones. Luego de serles confiscado todo y hechos esclavos, ustedes pueden imaginarse, vivieron bajo cautiverio un total de 210 años, hasta la salida de su libertad bajo el liderazgo de Moshe. Y yo quiero aclarar esto porque hay muchas personas que posiblemente nos miran por primera vez. Ellos estuvieron, de acuerdo a la Escritura, 430 años. Hay muchos eruditos académicos que hoy día dicen que nada más estuvieron entre 210 a 180 años
en Egipto. O algunos dicen, no, fueron nada más 180 años de cautiverio. Pero lo que pasa es que hay que tomar en cuenta los años que estuvieron viviendo en prosperidad. Y entonces en eso se toman las 4 generaciones, 430 años, los cuales de la mitad de esos años vivieron en un cautiverio, es decir, en esclavitud. De acuerdo a la misma Torá, esta era la 5ª generación de hebreos, después de los 70 originales que llegaron a Egipto, hijos de Jacob. En el momento de salir entre las multitudes de cada tribu de Israel, el desorden debió ser inmenso antes de lograr organización para salir como lo dicen los sabios, que salieron ordenadamente como un ejército. Cuando dice ordenadamente, no es que iban necesariamente en filas, 5 filas, 3 filas, o bien organizaditos, lo que significa que salieron tribu por tribu. Primero, y en el orden del primogénito, el segundo hijo, el tercer hijo, en ese orden que salieron como un ejército. La alegría y celebración entre niños y adultos, coordinar también a los extranjeros que se les agregaron, no era una tarea fácil porque esta gente tenía que encajar de alguna manera, ¿verdad? Ganado, rebaños, carretas, todo lo que se necesitaba, hermano. Esto es, usted imagínese, o sea, y usted dirá, ¿cuál es la importancia de esto? Nos ayuda a entender que aún las personas que tenían poca expectativa de vida, pocos sueños porque eran esclavos, entendían que tenían que hacer las cosas correctamente. Y nos ayuda a que a veces sentimos nosotros caernos de manos, botar, como decimos, tirar los trastos, botar las esperanzas, sentirnos agobiados, sentirnos sin salida, pero nosotros tenemos que entender que Dios desea que nosotros pongamos el mínimo esfuerzo de poner un poco de orden a nuestra vida. Eso es todo lo que pide Dios de parte nuestra. Y eso normalmente nos genera este carácter de responsabilidad, que usted dice, no, es que me siento cansado, no puedo, no quiero, pero usted dice, pero lo tengo que hacer. Y se tiene que empujar, y es una cuestión interna que de repente dice, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hago yo, ¿quién? Y esas son las verdades existenciales, como estar en un medio de un desierto donde te sientes ahogado, te sientes sin agua, te sientes sin aire, el aire está tan caliente que no lo puedes respirar. A veces la vida te presenta situaciones así. Que no quieres caminar, te sientes enfermo, te sientes cansado y sin ningún tipo de vacaciones en la mira cercana. Pero estas personas salieron organizados, tenían que organizar hasta los extranjeros que salieron con ellos, no podían salir revueltos con las tribus. ¿Quién iba a tener cabeza para hacer estrategias de guerra? O sea, ellos no estaban pensando, por si acaso nos encontramos gente, por si acaso nos encontramos a un enemigo, por si acaso nos encontramos. Todas estas cosas no estaban pensando, porque ¿quién iba a pensar esas cosas? Ellos estaban celebrando la libertad. Pero Yahweh sí pensó en ellas. Yahweh pensó en todas estas cosas. Después de reunirse con el faraón, por última vez Moshe y Aarón coordinaron a los israelitas a obedecer a Hashem como les indicó. Se fueron a Sucot, la ciudad de donde probablemente estaba la tesorería egipcia. Porque qué interesante que los mandó a Sucot. Nahual, vete a traer y regresan a Sucot. La profecía que le dio Hashem, a Abraham, le dijo bien claramente que su pueblo iba a salir con riqueza, que iba a salir bendecido. ¿Okay? Entonces, se fueron a Sucot, la ciudad donde probablemente era la tesorería egipcia, pues Dios se acordó de su promesa a Abraham, que después de ser esclavos y ser librados por mano fuerte, entre señales y prodigios, sus generaciones, su descendencia, que es prácticamente lo que significa será, saldrían con mucha riqueza de esa nación. Y usted preguntará, ¿serviría tanto las riquezas en ese momento de salida? ¿Realmente era tan necesario? Sí. En el primer momento, ellos están obedeciendo la voz de mandato del Señor. Ellos no saben. Ellos no saben todo lo que Dios había hablado con sus antepasados.
Muchos de ellos posiblemente, tenían la idea general, porque esa información se pasaba por generaciones, pero todos los detalles no. Pero Dios les dio ese mandato y ellos se devolvieron a recoger las riquezas, a pedir que les dieran riquezas, que les dieran cosas. ¿Ok? Y toda la gente con temor y algunos para que se fueran lo más rápido posible. Imagínense aterrados porque el Dios de esta gente acaba prácticamente de aniquilar a todos los primogénitos de la tierra y ellos empezaron a darles todos los que tenían a mano. Váyanse. Sí, tomen, váyanse. Entonces, y después de ser esclavos y ser librados por mano fuerte entre señales y prodigios, ellos iban a ser ricos. Lo que pidieron a los egipcios se lo entregaron. Lo que pidieron a los egipcios se lo entregaron. Deseaban que se marchasen. Dios logró establecer temor reverencial a Misraim. Yahweh los dirigía de día por medio de la columna de humo. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué objetivo tenían toda esta riqueza en un momento de liberación? Los meros que estaban interesados, ellos, ¿a dónde les iba a servir esa riqueza? ¿A qué lugar? ¿Qué es lo que iban a comprar? No, ellos no podían imaginarse qué es lo que Hashem tenía planeado. Pero obviamente un año después miramos cómo todas esas riquezas se implementaron en la construcción del templo móvil que mandó a construir, con todas las cosas de oro, con todos los utensilios. Todas estas cosas eran necesarias porque Dios ya tenía un plan establecido. Empezar a formar una nación en medio del desierto donde Él iba a ser el rey y donde el pueblo iba a rendirle culto e iba a aprender a conocer de cerca al Dios, porque Dios pidió que Él iba, eventualmente, esto lo vamos a ver más adelante, yo quiero habitar entre mi pueblo. ¿Okay? Entonces, Hashem lo dirigía de día por medio de la columna de humo, su gloria manifestada, simbolismo de Elohim invisible que se hace presente. El Elohim invisible que se hace presente. Hermanos, que a veces creemos que Dios está invisible, pero realmente está mucho más presente, está mucho más tangible que lo que nosotros pensamos. Nosotros a veces demandamos la presencia de Dios física, pero la presencia de Dios está en cada oración que tiene respuesta, en cada bendición que llega a tus manos, en cosas inexplicables que suceden y que sabes que te están beneficiando. Ahí está la manifestación tangible del Eterno. ¿Okay? Es su gloria manifestada como luz de su pueblo y el mundo, pero juicio para sus enemigos. Usted sabe que usted está en bendición. No determinemos que toda cosa negativa que nos pasa es porque Dios te la tiene contra nosotros. A veces son cosas, accidentes, encuentros en cuestión de tiempo y lugar. Cosas que suceden al chance. ¿Me entiendes? Que no tienen nada que ver con Dios. Vivimos en un mundo físico y en este mundo físico tendemos a tener fricciones con muchas cosas. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que entender. El Humash ArtScroll dice, Humash es un libro de comentarios, ¿verdad? Judío, y dice, el faraón cambió de parecer, pues aunque en un momento demandó que Moshe y los hebreos salieran de Egipto lo más rápido posible, él siempre pensó que solo se iban a ir por 3 días de viaje, como ellos pidieron todo, déjanos ir para darle culto a nuestro Señor. Él lo que pensó es que ellos iban 3 días, pero él había mandado espías y cuando le notificaron, no, esta gente sigue caminando más allá, entonces se armó de fuerzas y los quiso mandar a traer de regreso y se fue detrás de ellos, que sonara como locura. De todos modos, Dios decidió mostrar conclusivamente a los hebreos y al mundo entero de que Él es el amo de todo y que castiga a los malvados. Dios será glorificado, pero esto requiere que se parta el mar. Hermanos, a veces nosotros miramos este contraste o esta lucha entre el faraón que se jacta, se gloria de ser un Dios. Se gloria de tener la razón. Se gloria de tener poder y ser el amo y señor de todo Egipto. Se gloria de que Él es el hijo de Ra. El hijo, ¿verdad? Él representa al sol aquí en la tierra y que todo el mundo le tiene que rendir. Que Él tiene la razón.
Por eso es que él nunca pudo encontrar manera de conciliar paz con Dios, de recibir la paz que Dios le proponía, porque él estaba siendo avergonzado. Entonces, pero Dios manifiesta su gloria. Entonces, ¿cómo podemos ver esta palabra que se utiliza cuando el hombre se gloria, se está jactando? Porque realmente Yeshua nos dice bien claramente en las Escrituras, ustedes no tienen ni siquiera el poder de hacer crecer tu pelo un poquito. No tienes la autoridad, no tienes la manera de tener control de las más mínimas cosas de tu existencia. Pero Dios sí se puede gloriar porque Él lo conoce todo, lo sabe todo, es el creador. Entonces, cuando Dios se gloria, no es que se está jactando, cuando Dios se gloria, mire, la palabra también gloriarse es la manifestación. Cuando un hombre se gloria, está manifestando. Cuando un hombre se jacta, cuando un hombre se cree, cuando un hombre siente que tiene siempre toda la opinión y toda la razón y todo, esa persona se está manifestando lo que hay en él. Es una manifestación, pero cuando Dios se está gloriando, te está manifestando su poder, pero su poder nunca viene en contra tuya. Su poder nunca viene para destruirte. Su poder nunca, a menos que estés en contra de él, a menos que te establezcas como enemigo de él. Pero para el pueblo de Dios, la manifestación, la gloria de Dios, se manifiesta como el benefactor, como la cosa más benefactora para el ser humano. Baruch Hashem. Esa es la verdad. Entonces, es la manifestación de Dios. Nosotros, aplicando la Torah, que es lo mismo, aplicar la Torah significa que dijimos obedecer la Torah. Porque si no la estás obedeciendo, no la puedes aplicar. Aplicar la Torah ya tiene intrínsecamente el concepto de obedecerla. Entonces, al nosotros aplicar la Torah y ser observantes, bien cuidadosos de ella, estamos manifestando la gloria de Dios sobre la tierra. Somos una chispa de Dios en la tierra. Somos una chispa del Espíritu de Dios aquí en la tierra. Somos una chispa del Espíritu de Mashiach, de Yeshua. Porque eso es lo que ejemplariza a Yeshua como el Mesías, que es el obediente, el que implementó la Torah al 100%. Entonces, al nosotros hacer lo mismo, pasamos a ser una chispa de su espíritu. Entonces, Faraón se da cuenta de que los hebreos no regresan. Su reacción parece sorpresiva. Pero es que él reacciona. Él estaba de luto, estaba destruido, pero el hecho de saber, como quien dice, se está burlando de mí. Nuevamente, se jacta de lo que es su poder y dice, este pueblo es mío. Yo no lo voy a dejar ir. No, papito, el pueblo es de Dios. Y entonces, eso es lo que sucede en ese momento. Entonces, Esfordo, que es un comentarista, uno de los sabios, en un Midrash, en el Midrash Haggadah dice que el faraón mandó espías entre la multitud. Al término de 3 días, los espías regresaron con el informe que el faraón, de que los hebreos no pensaban regresar a la esclavitud. Por eso su reacciona sorpresa. No van a regresar si son míos. Entonces, yo les pongo aquí los comentaristas para que no crean que cuando yo leo comentarios, los tomo del aire. Eso está en el Humash. Rashi, que es el comentarista bíblico por excelencia, judío, que al oír esta verdad le causó a Faraón un cambio de actitud y se refortaleció y se arrepintió de haber dejado ir al pueblo. Faraón se sentía frustrado y arrepentido de su decisión, dejando escapar a su fuerza laboral, sus divisas y su economía. Dijo, nos vamos a quedar. ¿Quién va a reparar este pueblo que ha quedado destruido? Faraón tenía que vencer su temor u horror y procurar bloquear y recapitular al pueblo. O recapturar, perdón, al pueblo. Mucho después de la liberación, los efectos persistentes de la deshumanización perduran, hermano. Tenemos que entender, el pueblo llevaba de defensor a Dios, de guerrero a Dios, de proveedor a Dios, de cuidador a Dios. Pero este pueblo realmente eran como cachorritos, no se sabían defender, ni siquiera habían empuñado nunca, toda esa generación no habían empuñado un arma. Entonces, esa persistencia de deshumanización que sufrieron,
les causa, ¿verdad? Para el pueblo de Israel hay un camino largo y tortuoso entre la esclavitud y el bienestar. Y es lo que está pasando. La fe de ellos tiene que ser ensanchada a través de pruebas, no las pruebas que ellos querían. Ellos se están quejando. Si ustedes miran la actitud del pueblo de queja, de exigencia, es la actitud de un nene que no ha tenido una expansión, una socialización, no han tenido una expansión, una habilidad de poder recrearse, de poder crecer, de poder tener experiencia, y por tanto se vienen quejando de todo. Todo lo que ellos tenían derecho era lo que se les proveía, no más. Y había un patrón que ellos estaban acostumbrados. Entonces el faraón les ha quitado la capacidad de confiar. La provisión del maná y el Shabbat de Dios tienen como objetivo restaurar esa capacidad a la gente y así abrir a la posibilidad de una dependencia saludable y una relación real. Usted dirá, ¿cómo es eso que el Shabbat y la provisión del maná? Bueno, el Señor le dice, por primera vez, vas a tener maná, pero esta es la manera como tú la vas a recoger. Vas a recoger tanta porción, lo vas a recoger por 6 días, pero en el sexto día vas a recoger doble porción porque el sábado no te quiero recogiendo nada. Entonces le está dando la libertad, le está dando la provisión. Por primera vez lo que tienen que comer no se lo tienen que ganar recibiendo golpes y trabajando como esclavos. ¿Estamos entendiendo? Están en libertad. Pero hay una prescripción y ellos se tienen que aplicar eso. Y algunos de ellos deciden desobedecerlo. Entonces, Dios es lo que está exponiendo, no a prueba, no tanteándolos de una manera maliciosa, pero los está dando a que ellos empiecen a expandir su capacidad de creer y de aplicarse a la fe. Porque fe no solamente es creer. Fe no solamente es creer. Creer es esperar, tener esperanza. Y es también caminar en obediencia. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que creer y tenemos que tener esperanza, esperar en esa fe. Que se cumpla lo que estamos viendo. Entonces, pero aquí tenían que crecer ellos. Saber que hay una función, un intercambio, una relación de confianza entre Dios y su esposa, el pueblo. Solo unos días después de su liberación de la esclavitud, los israelitas tienen sed y se quejan a Moshe. Dios responde proporcionándoles milagrosamente agua potable. Dios les demuestra que no solo es un guerrero por ellos, pero también es proveedor. Liberados, salvados, adoptados, como dije anteriormente, y nutridos por Hashem. Son el pueblo de él. Sin embargo, una semana más tarde los israelitas declaran enojados: ojalá hubiéramos muerto por manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentamos. Fíjense bien, esto lo dicen en el Midrash. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Fíjense bien, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pero fíjense el análisis que hace los sabios. Porque no habéis sacado, dice, ¿por qué? Ahí debió haber sido una pregunta, ¿por qué separado y acentuado? ¿Por qué nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la congregación? El pueblo insiste en esencia insinuando que Moshe, y literalmente a Dios, porque ¿quién era Moshe? Era el servidor de Dios, Dios es el que da la orden. Dios, literalmente a Dios, quejándosele a Dios, los sacó al desierto para matarlos. Eso es una calumnia al Eterno. Y después el sarcasmo. Por lo menos debía hacerlo con el estómago lleno. En otras palabras, en otra instancia dicen que no habían sepulcros en Misraim que nos sacaste a morir al desierto. Eso es sarcasmo. Es un reclamo con burla. Entonces, un Midrash sugiere que las palabras belicosas de los israelitas los delatan. A veces las personas cuando hablan de esa manera delatan qué es lo que hay dentro. Así como el hombre piensa en su corazón, es lo que va a decir. Así es él. Durante el tiempo en que estaban esclavizados, enseña este Midrash, un egipcio iba al desierto, agarra un carnero o un ciervo, lo mataba, lo ponía en una olla, lo cocinaba y lo comía. Eso el egipcio tenía derecho a ir a hacer esas cosas. Mientras los israelitas observaban
que eran esclavos y probaban nada más. Huele rico, huele rico, ¿me entiendes? No me estoy burlando porque es bien triste eso. Pero lo único entonces mire lo que dice el comentario, notemos cuidadosamente las palabras del pueblo. Cuando nos sentamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. No dice cuando comíamos de las ollas de carne, sino que dice que no, sino cuando nos sentábamos al lado de las ollas de carne y lo único que era que comían pan y se saciaban. Entonces están quejando de algo que no realmente no recibían. Se están quejando como que era beneficioso estar en Egipto en comparación a lo que Dios les está ofreciendo. Y realmente es el enojo, la mala crianza, lo que se está apoderando de su sentido común y están exagerando la experiencia porque simplemente quieren que se les escuche y que se les provea esto ya. Y a veces así somos en nuestro caminar. A veces así somos como hijos. Los hijos son exigentes, hermano. Todos nosotros hemos experimentado un momento cuando los pequeñitos a veces se ponen enojados y le exigen a papi y a mami que les dé tal cosa. Y se ponen y hacen, ¿cómo se dice? Rabietas y mala crianza. Y a veces uno los tiene que castigar. Entonces, es importante entonces cerrando este punto, gracias, cerrando este punto. La libertad cuesta. La libertad nos cuesta. La libertad cuesta trabajo, no solamente desde el punto de vista esencial de ir a trabajar para poder proveer para tus necesidades, porque esa es parte de la libertad. Esa es parte de la libertad, que podamos hacer eso. Es un gran privilegio poder satisfacer las necesidades de tu familia. Pero también nos cuesta desde el punto de vista social. Tenemos que estructurarnos, si pertenecemos a un grupo social, amigos, hermanos, familia y amigos extendidos, ¿verdad? Hay ciertos comportamientos que sugieren que debemos de hacer ciertas cosas de cierta manera. Y cuando uno viola ciertas cosas, ya sea confianza, ¿cómo se dice? Estructuras, etcétera, hay consecuencias, pues igualmente las relaciones realmente no cambian mucho. Lo que cambian son las de quién a quién. Pero la esencia de las relaciones tienen que ser cultivadas con la misma dedicación, la misma lealtad, el mismo amor, el mismo respeto, la misma importancia. Cada uno en su nivel. Ahora, la libertad tiene que ser puesta a prueba. Y la parte más esencial de la libertad es tu fe. No hay en este mundo, bajo el cielo, ninguna libertad que no se haya forjado sin hacer trabajar la fe. Porque por fe se han movido todos los mártires a través de la historia humana para poder llevar a cabo los sueños, para poder llevar a cabo las proezas, para poder llevar a cabo, ¿verdad?, las luchas que tuvieron que hacer y confrontar a enemigos, confrontar a tiranos, para poder traer a su pueblo a esa libertad. Pero tuvieron que ejercer fe. La libertad se esculpe con fe. Y mientras nosotros mantenemos nuestro enfoque hacia Dios, nuestro enfoque en la fe, y cuando digo fe, nos decíamos hace un momento que no solamente creer, sino ejercer. Observando la Torá, observando sus mandamientos, es que nosotros nos volvemos más libres. No es obedecer la ley que nos agarra y nos secuestra. Al contrario, nos libera, porque nos hace ver la verdad de que Dios nos quiere. Es la verdad que entendemos la que nos hace libres. En el momento que entendemos que es la Torá la que nos otorga esa verdad, entendemos que es a través de ella que somos libres. ¿Okay? Entonces, en Éxodo 17, hermano, ya cumplí más o menos una hora de estar hablando, no me quiero sobreextender. Pero en Éxodo 17, mire lo que dice. Toda la comunidad del pueblo de Israel salió al desierto viajando por etapas, como Adonai había ordenado, y acampó en Refidim.
pero no había agua para que el pueblo bebiese. Esta es la parte que yo le digo de que el pueblo, estamos saltando del capítulo 13 al 17, aquí y continúa la situación, porque en el desierto el agua es oro, el agua es una necesidad, no de vez en cuando, es de todos los días, y especialmente para un pueblo que más o menos iban en unos 3,5 millones, porque eran 2,5 millones de israelitas más 1 millón o unos 800,000, dicen los sabios, de gente que se les agregó. Perdón. Entonces, toda la comunidad del pueblo estaba en el desierto y estaban viajando por etapas, es decir, viajaban cierto número de tiempo y volvían a, aleluya, a parar y continuar. Can I have this real quick? Aleluya. Perfecto. Y entonces dice de que el pueblo discutió con Moshe exigiendo, danos agua para beber. Pero Moshe respondió, ¿por qué pelearse conmigo? Cuando dice que discutieron, estamos hablando que llegaron malcriadamente. ¿Por qué pones a prueba a Adonai? Ahora, el pueblo está siendo probado. Su fe está siendo probada. Su dependencia de Dios está siendo probada. Pero ahora, con su actitud de mala creencia, ellos están ahora poniendo a prueba a Dios. Pero no es que Dios necesite ser a prueba, porque Dios es mucho más sabio. Dios es todopoderoso, todo capaz, Él puede ver todo lo que viene antes. Pero el punto aquí es que están con su actitud, digamos, alcanzando que se termine la paciencia del Eterno. ¿Okay? ¿Por qué ponen a prueba a Adonai? Sin embargo, el pueblo allí tenía sed de agua y se quejaron contra Moshe. ¿Para qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moshe gritó a Adonai, ¿qué haré con este pueblo? En oración, ¿están listos para apedrearme? Adonai respondió a Moshe, ve delante del pueblo y trae contigo a los líderes de Israel. ¿Por qué le dice que trae a los líderes? Porque quería que fueran testigos. Que eso es importante, no es que simplemente vete acompañado, no, que lleven acuérdense, los líderes de Israel son ancianos, son gente de edad y gente sabia, fueron escogidos con esa razón, seguramente de todas las tribus. Toma en tu mano tu bastón, nuevamente autoridad, con el que golpeaste el río y ve. Estaré frente a ti allí sobre la roca en Horeb. Golpearás la roca. ¿Por qué habla tan así específicamente? Porque Horeb es donde él estuvo hablando con él anteriormente. Y le dijo, cuando sacas al pueblo, vas a venir acá, a este mismo lugar. Aquí venga a adorar. Golpearás la roca y de ella saldrá agua para que beba el pueblo. Moshe hizo esto ante los ojos de los líderes de Israel. Testificación que los líderes están de primera fila viendo y siendo testigos. Es importante. ¿Okay? El lugar fue llamado Masá, que significa prueba, y Meriba, Masá de Meriba, que significa disputa, prueba y disputa. ¿Okay? Debido a la riña del pueblo de Israel y porque pusieron a prueba a Adonai preguntando, ¿está Adonai con nosotros, sí o no? En otras palabras. Yo pienso que nosotros actuamos de esa manera, quizás no con esa mala crianza. Pero a veces preguntamos, Señor, ¿estás conmigo? ¿Estás acá? ¿Por qué no te siento? Estamos dudando. No, hermano. Piense, esto está siendo puesto a prueba. Su fe está siendo a prueba. A veces miramos, pero ¿por qué Dios me va a probar? Porque dicen los sabios que son los justos que son puestos a prueba, no los injustos. Ellos no tienen relación con Dios. Dios lo que quiere es que nosotros moderadamente en el caminar de la vida vayamos de una gloria a otra gloria. Vamos a utilizar otra palabra, de un nivel a otro nivel. Vamos a usar otra palabra, de una madurez espiritual a una madurez más grande espiritual. Que ensanchemos la fe para que podamos vencer los vientos huracanados que van en incremento cada vez que nosotros maduramos más, los retos son más fuertes en la vida. ¿No se da cuenta que no se han dado cuenta? Pregunto honestamente, no es una pregunta con reto, pero yo me he dado cuenta que cuando yo era niño, mis retos eran de acuerdo a mi niñez, porque mis prioridades de vida
eran de acuerdo a mi niñez, hermano. Pero cuando fui adolescente, los retos eran de acuerdo a mi adolescencia, porque lo que yo miraba como niño, ahora como un adolescente, no lo miro. Después cuando fui un joven adulto, era diferente, porque ya las prioridades, las perspectivas de vida me ensancharon, me catapultaron a ciertas otras responsabilidades, las cuales no tenía cuando era ¿cómo se dice? Un adolescente, y así sucesivamente cuando llegamos a una edad y ya tenemos familia, nuestras prioridades, entonces los retos van incrementando y van siendo más grandes. Pues normalmente así es la vida. Ellos están por primera vez experimentando la libertad y están siendo puestos a través de todos estos diferentes niveles en una secuencia en tan poco tiempo, porque necesitaban crecer. Necesitaban crecer. Toda esa queja aglomerada por tantos años, porque nadie podía hablar si no lo mataban, si no lo golpeaban, le hacían cosas horribles. Entonces estaban completamente, ¿cómo se dice?, convulsionados internamente, porque nunca pudieron expresar todas estas cosas. El expresar este descontento es parte de su libertad. Lo querramos aceptar y ver o no. Entonces, Amalek, de repente, en medio de todo esto, en medio de la carencia de agua, bueno, Dios le dijo, vete, ya esto tocó la piedra y le dio agua. Pero ahora, de repente, en medio de toda esta situación, en este drama, se aparece Amalek. Por primera vez en las Escrituras aparece atacando a Israel. Porque Amalek aparece en la historia de Abraham, cuando los reyes aquellos de Shinar, los reyes del lado de Asiria, de Mesopotamia, vinieron a atacar y anduvieron haciendo redadas y invadiendo y robando a otros reyes que estaban en el área del sur de Canaán. Y vinieron y secuestraron a Lot, y tuvo que venir Moshe con sus hombres a liberarlo. Terminó venciendo a todos estos invasores. Esta gente también habían sido vencidos por esos reyes que vinieron de Shinar. Pero es la primera vez que aparecen en la Biblia. Pero ahora aparecen atacando. Y ustedes saben que son familiares. Ahorita lo vamos a ver rapidito resumido. Entonces dice, entonces Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. La Biblia nos introduce esta situación, no nos da mucha información. Porque la audiencia de ese tiempo sabía a qué se referían, quiénes eran ellos, cómo eran, cómo actuaban. Moshe le dijo a Josué, escoge hombres para nosotros salir y pelear contra Amalek. Mañana estaré en la cima del monte con el cayado de Dios en la mano. Dice que es Dios, pero es Moshe que le está transfiriendo el mandato a él de parte de Dios. Por eso le dice, mañana yo estaré con el cayado, con la vara de Dios en la mano. Yahoshua, que es Joshua, hizo como Moshe le dijo, y peleó con Amalek. Entonces Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Cuando Moshe levantaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando la bajaba, Amalek vencía. Sin embargo, las manos de Moshe se volvieron pesadas. Entonces tomaron una piedra, se la pusieron debajo y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur levantaron su mano, el uno de un lado y el otro del otro lado, para que sus manos se mantuvieran firmes hasta el atardecer. Esto es una ilustración, hermanos, que a veces usted no se sienta con fuerza también. Esto nos enseña tantos principios espirituales, tantas aplicaciones que no podríamos tener, pero la más simple y más rápida que le podemos dar, y esto yo sé que usted lo sabe, ¿okay? Cuando usted está débil, hermano, no se quede débil. Es que, mira, la queja normal, es que mi esposa no me apoya, es que mi esposo no me apoya, es que mis hijos no me hacen caso. Hermano, si usted no tiene el apoyo espiritual y usted se siente que está siendo agobiado por una situación espiritual, emocional, llame a una persona inmediatamente que sea una persona fuerte espiritual, para que le dé gasolina espiritual, para que le comparta la Torah, para que le revivifique el espíritu a través de la palabra del Eterno. Pero esto es importante, necesita alguien que le levante las manos, en otras palabras. No llame a uno, llame a dos, para que tenga perspectivas de dos personas que puedan traerle un contenido espiritual que lo levante. Es importante. A veces usted
no se quiere estar parado, quiere estar sentado, quiere estar acostado. Pero en este caso, Moshe, ya un hombre de 80 años de edad, 81 ya en este momento, necesitó la ayuda de sus ayudantes, de los otros ancianos que operaban con él. Y le asistieron, le pusieron una piedra y le levantaron los brazos. Así, Joshua derrotó a Amalek, pasando a su pueblo a espada. Ahora, aquí llega el maftir. Maftir es una palabra en hebreo, ya terminando la porción. Maftir, que significa literalmente concluyente o conclusión. Y es algo que conecta con la siguiente porción. Pero dice, Adonai dijo a Moshe, escribe esto en un libro para que sea recordado y dilo a Joshua. Ahora yo quiero que usted ponga esto en perspectiva. Dios dijo, con la prueba del maná, que recogieran un maná y que lo guardaran para la posteridad. Pero ahora le dice a Moshe, escribe esta situación, haz una rúbrica, haz una cuenta de esta batalla. Es decir, en la bitágora de las cosas que estás llevando, ¿verdad? De todo lo que estás escribiendo, de las experiencias del pueblo, tienes que ser parte de esta batalla. Asegúrate, imagínense que Dios le dice específicamente, escribe esto en un libro para que sea recordado y déselo a Joshua, que se recuerde especialmente. ¿Por qué? Porque le dice lo siguiente, borraré por completo cualquier recuerdo de Amalek de debajo del cielo. Entonces, más adelante, Dios le dice en el libro de Josué, de que yo voy a borrar el nombre de Amalek y su recuerdo de debajo del cielo. Hermanos, Dios le monta guerra eterna al espíritu de Amalek. Porque esta persona, es bien interesante. Ahorita ya termino con esto. Moshe construyó un altar, lo llamó Adonai Nisi, que significa Adonai mi bandera. Adonai es mi estandarte, mi milagro, mi bandera. Y dijo, porque su mano estaba contra el trono de Yah. ¿Quién levantó la mano contra el trono de Yah? Este pueblo, los amalequitas o los amalecitas. Adonai peleará contra Amalek generación tras generación. Entonces, a veces la gente se asusta cuando dice el pueblo de Israel en este momento, ya sufrimos el holocausto, ya sufrimos los pogroms en Rusia, ya sufrimos la persecución, ya sufrimos todo lo que hemos sufrido en la guerra, la Inquisición. Nos sacaron de España, nos sacaron de acá, nos mandaron para allá, nos quitaron, nos robaron. Y todavía ahora en día, todavía el antisemitismo se levanta. Y ahora los atacan en su propia tierra, matan a mil y pico de personas. Y ahora la gente se asusta alrededor porque ellos dijeron, hasta que exterminemos la cabeza de la serpiente, no vamos a dejar. Entonces, no se pueden asustar porque esto es el espíritu antisemita que se levanta de generación en generación y quiere extinguir todo lo que tiene el nombre de Hashem en alto. Y de una vez que si terminan con los judíos, y Dios no lo va a permitir, obviamente, van a venir por los cristianos. Porque nosotros representamos también el espíritu que adora al único y verdadero Dios. Y contra eso es que Amalek tiene la lucha también, quiere destruir al pueblo de Dios. Entonces les leo acá en esta rúbrica que dice que el maftir, que estos son los últimos versos, es la última persona llamada a leer la Torah en el día de Shabbat, en las mañanas festivas. Esta persona también lee, al menos recita las bendiciones sobre la porción de la Haftarah de una sección relacionada con el libro de los profetas. Ok. Leo esto, prácticamente comparto esto para que ustedes sepan de dónde viene esto. ¿Quiénes son los amalecitas? Porque los encuentran a través de toda la Biblia. Y hay muchas cuestiones que los eruditos, tanto los sabios judíos como los eruditos académicos se preguntan, porque aparecen de repente y algunos piensan que son diferentes personas, diferentes personajes, pero todos realmente tienen un punto de partida. Nombre de una nación nómada al sur de Israel.
de la genealogía del Génesis 36:12 y de Crónicas, también primera de Crónicas, se puede concluir que los amalecitas no eran árabes, sino de un linaje relacionado con los edomitas. Ahora, cuando dice Edom, no sé si ustedes inmediatamente se recuerdan que Edom es Esaú. Es el segundo, el primer hijo, o sea, el hijo primogénito de Jacob, hermano, perdón, de Isaac, perdón, hermano de Jacob. Hijo, Esaú es hijo de Isaac y hermano de Jacob, hermano gemelo. Entonces, cuando usted dice Edom, usted sabe que era allí el área del reino de Esaú. Y por consiguiente también con los hebreos, es decir, había una relación con ellos. Entonces, Amalek es hijo de Elifaz, quien fue primogénito de Esaú. Entonces viene siendo el nieto de Esaú. Y de la concubina Tima, no de sus esposas, acuérdese, que Esaú decidió casarse con mujeres hititas. No le hizo caso a su papá. Su papá y todos los que Hashem llamó a los patriarcas les dijo, yo no te quiero que te mezcles con las mujeres de Canaán. Porque todas las tribus de Canaán eran tribus que no placían al Eterno. Y entonces, ¿qué hizo él? Desobedeció a su papá y se casó con dos mujeres hititas. Las mujeres hititas son del norte, heteos. Y esos heteos, pues hay una historia de desarrollo, son del área de Mesopotamia también. ¿Ok? Entonces, usted dirá, pastor, ¿por qué tenemos que saber todo esto? Porque tenemos que entender, si nosotros podemos poner esto en perspectiva, hay un punto de partida, un origen. Y a veces nuestras decisiones, nuestras maneras de actuar en la vida tienen una raíz y a veces no es lo que está en medio de nosotros inmediatamente, sino que a veces traemos cargadas cosas de antes que van influenciándonos, nos van influenciando y que de repente en un punto o un momento en la vida de que algo las hace revivir y de repente estamos contrarios, haciendo decisiones contrarias a la voluntad de Dios, pero tiene una raíz que no las terminamos de extirpar y que de repente surge. Pues acá es lo que sucede con el pueblo amalequita. Y dice, y por consiguiente también con los hebreos, que hay una relación. Amalek es el hijo de Elifaz, primogénito de Esaú y de la concubina Timna, hija de Seir. Esta mujer no es de las esposas. Él se casó con 3 esposas. La tercera era egipcia. Pero ahora, esta es una concubina, no es esposa, es concubina. ¿Okay? Era de las hijas de Seir, de ese tiempo, de ese lugar. Porque Esaú también dominaba sobre el monte Seir, que está en Edom. ¿Verdad? El Oreo y hermana de Lotán en Génesis 36:12. Compárase con Timna como nombre de un jefe o clan edomita. También hubo un jefe del clan edomita que también se llamaba Timna. O sea que no solamente aquí se refiere a una mujer Timna y a un hombre Timna. Por otro lado, en Génesis 14:7 habla de los amalecitas en el sur de Palestina. Dice acá porque es como se le llamaba antes a toda la tierra, antes de que se renombrara Israel. En tiempos de Abraham no se llamaba Palestina, se llamaba Canaán. Por eso la referencia de este recurso está un poquito, diríamos, no está correcta. Si estás hablando de la tierra santa en el tiempo de Abraham, estás hablando de Canaán. Si estás hablando en el tiempo de los reyes de Israel, se llamaba Israel. Si estás hablando en el tiempo de Yeshua, se llamaba Israel, o Judá. Pero después de la conquista, de completa conquista y dominio de los romanos sobre Judá, se llama Palestina por cierto tiempo, hasta el 1948, cuando se renombra Israel. Entonces, uno tiene que poner en perspectiva la historia para saber de cómo estamos y cuándo estamos hablando. Ahora, ok, por otro lado, habla de los amalecitas en el sur de Palestina en tiempos de Abraham, que era de origen oscuro. También se indica en Números 24:20, donde a los amalecitas se les llama los primeros de la nación. Y esto tiene que, ¿por qué los primeros de la nación? Los primeros en vivir sobre la tierra, no. Los primeros en habitar la tierra de Canaán. O sea, de las primeras tribus que llegaron a esa tierra. ¿Ok? Los amalecitas fueron los primeros en entrar en contacto con los israelitas.
en este caso en una forma de conflicto bélico, oponiéndose en vano a sumerge en Refidim. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que esta conexión de Esaú con mujeres que no eran de la tierra, o sea, de acuerdo al corazón de Hashem, al corazón de sus padres, lo puso en contacto con mujeres que posiblemente esta Timna o tal vez otras tuvieran, ¿cómo se dice?, descendencia que eran de razas mezcladas con estos amalecitas. Y por eso tienen esa conexión con Esaú, lo cual significa que tienen esa conexión sanguínea con Israel. No necesariamente de una manera positiva, pero una manera arbitraria, porque vinieron a ser enemigos. ¿Y por qué enemigos? Porque siendo hijos o descendiente de Esaú, aprendió del odio de Esaú hacia su hermano Israel. Acuérdense que Jacob es Israel. ¿Por qué? Porque Jacob le tomó la primogenitura. Entonces, eso viene perpetrándose a través de las generaciones. ¿Okay? Y ese de ahí es donde viene el odio que de repente surge, que los amalequitas o amalecitas odian al pueblo que viene saliendo de ser esclavos de Israel y los atacan. Y atacan no a los fuertes, atacan a los que se van quedando atrás, a los enfermos, a los cansados, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los enfermos. ¿Okay? Entonces, ya vamos a terminar. En consecuencia, deben ser considerados poseedores de la península del Sinaí también, del moderno desierto de Ed-Tin, o al menos en parte norte de los mismos. Según números 13:29, 14:25, los amalequitas derrotaron a los israelitas en las tierras bajas. Eso lo dicen versículos 43, 45 de los mismos capítulos. Ahí ocuparon también el sur de Canaán, en parte cuando con los cananeos, ver parte en Génesis 14, los amalecitas en Mishpat, que es Cades Barnea, parece que se refieren al extremo sur, las tierras de pasto del Negev. Todo eso, el Negev es el desierto inmediato al sur de lo que es hoy día Israel. Pero no los quiero confundir, simplemente quiero estos datos para que entendamos que esto es importante entenderlo. La relación de los canitas o los cananeos con los amalecitas no es del todo clara. Según Samuel 15:6, viven con ellos o a su lado. Salto a lo siguiente, mientras que en otros lugares están asociados con Israel, en 1 Samuel 27:10, o incluso especialmente con las tribus de Judá, en 1 Samuel 30:29. Esto indicaría que los cananeos formaban un vínculo entre los israelitas o sus tribus del sur. Ahora, por eso el punto que estoy trayendo es que son familia. Si usted puede ser primos, terceros, primos, segundos, y atacan cobardemente a un pueblo que viene saliendo, están apenas saliendo de ser cautivos. Ni siquiera saben cómo utilizar. Y esta es la primera batalla que ellos sostienen para defender al pueblo. Y ellos terminan derrotando a ese pueblo que los ataca, pero de ahí en adelante Dios establece de que Él quiere que no se olviden, que recuerden siempre, que mantengan en alto este recuerdo, que Dios quiere que ese espíritu de Amalek sea desaparecido de la faz de la tierra. Amén. Entonces, se da la descripción de lo que significa la palabra Amalek y terminamos con eso. Amalek viene de la palabra Am, que significa nación, y Lak, que significa pueblo que lame. Algunos en el Talmud, algunos de los sabios judíos dicen de que lame sangre. Entonces, en otras palabras, son un pueblo que exprime sangre, que quiere sangre. Es un pueblo que quiere guerra, que quiere destrucción, que quiere ver el sufrimiento ajeno, pero especialmente que quiere sangrar a su propio familiar. ¿Okay? Se apresuró a correr cientos de millas para interceptar la marcha de Israel. Ellos no los estaban atacando. Ellos no querían pasar ni siquiera por su territorio, no iban a pasar, sino que vinieron a atacar injustamente, mezclándose, tratando de destruir a un pueblo que ni siquiera lo estaba atacando, simplemente por la rencilla antigua familiar que provocó Esaú en su descendencia acerca de la primogenitura.
Ok, hermanos, entonces en este caso, gracias. Para terminar esto en un solo pensamiento. Hemos hablado acerca de cultivar la fe en medio de la prueba, en medio de las necesidades. Y hemos hablado también de que en medio aún de nuestras pruebas, aún en medio de nuestras propias pruebas, aún en medio de nuestras propias vicisitudes que ya usted está viviendo en la vida, van a aparecer fuerzas externas que quieren también afectarlo. Y usted en medio de su necesidad tiene que girar y venir y trabajar con esa vicisitud, con ese reto. Tenemos que ser prioridad de lo que es importante en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere que el pueblo entienda. Pruebas vamos a tener de acuerdo al lugar, si vivimos en la ciudad, si vivimos en el campo. Mire, los que viven al norte, problema con nieve. Los que vivimos acá en el sur, con el calorazo que tenemos a veces con inundaciones en algunas partes, otros con deslaves, otros con tsunamis, otros, o sea, depende del territorio donde usted viva, usted va a tener los retos de acuerdo a esa vida. El pobre tiene ciertos retos en la vida, el de clase media tiene retos de acuerdo a la situación de vida que tiene, y el rico también tiene retos de acuerdo a la situación de vida. Entonces todo va por escala, todo va por criterios y todo va por el nivel donde usted está en la vida y el terreno donde usted se desarrolla. Entonces lo que tenemos que es aprender que la fe va a ser probada y que la fe tiene que ser depositada en el Eterno porque Él es el Dios de todo, de los ricos, de los pobres, de los medianos. Y que al mismo tiempo cuando salga el enemigo en contra de tu espiritualidad, esa es la prioridad la que le tenemos que dar. Dejemos de estar peleando con el familiar, con el hermano, con el amigo, trabajando situaciones de fe, cuando la tenemos que ya ver asentado, y que giremos a trabajar con aquel que quiere destruir nuestra vida espiritual. Porque eso es exactamente lo que Mashiach dijo. ¿Se acuerdan cuando dijo? No tengan temor de perder la vida. Mejor tengan temor de aquel que puede, ¿qué cosa? Que puede quitarle la vida espiritual, aquel que afecta tu vida espiritual. Eso se puede interpretar de dos maneras. Dios es aquel que puede quitarte, ¿verdad? Puede decidir como juez si te salvas o no te salvas. Pero también se puede aplicar desde un punto de vista interpretativo de que es el enemigo que tiene esa lucha constante de querer destruir tu espiritualidad. Seamos entonces sanos, seamos apercibidos y luchemos por lo que es prioridad. Tu vida espiritual te sirve ahora en vida y te va a servir también en el futuro, en el mundo por venir. ¿Lo recibe, pueblo de Dios? Un aplauso para el Eterno entonces. Padre Santo, te damos gracias por la bendición de tu palabra y te damos gracias por toda la audiencia que nos mira. Señor, que haya sido de gran beneficio esta palabra de hoy. Señor, no jactamos de ser maestros. Soy un pastor, Señor, que trata de enseñar a tu pueblo cómo mejorar su vida espiritual. Que así sea hecho esto en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shalom. Amén.